Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. En entrevistas anteriores con profesionales del sector de la energía hemos abordado los diversos retos que nos depara hoy en día la utilización eficiente de la energía y también de su gestión. Hemos visto cómo la generación eficiente por tecnologías que tengan mayor rendimiento y menor coste como las renovables y el hidrógeno. También hemos comentado acerca de la energía nuclear, que no nos produce huella de carbono, como contra lo que mucha gente piensa. Y otro de los grandes condicionantes, que sería el establecer, bueno, qué es lo que queremos hacer con la energía nuclear para conservar el medio ambiente. También hemos explicado cómo se gestiona la demanda y la necesidad de poder almacenar más energía, y también de cómo la digitalización y la inteligencia artificial ayuda a desarrollar esos modelos predictivos que nos ayudan a cubrir ese problema que tenemos siempre, que es que la energía es difícil de almacenar y en el momento que la producimos, hoy en día todavía necesitamos consumirla. Tampoco nos olvidamos del papel de los vehículos eléctricos que tuvimos en otro programa y la movilidad sostenible, que también juegan un papel muy importante en todo lo que es el entramado de estas tecnologías que nos ayudan a ser más eficientes, y que también vimos cómo los vehículos eléctricos puede ser un vehículo también, valga la redundancia, de almacenamiento. Y finalmente también hemos tratado los secretos de la generación distribuida, muy relacionada con lo que vamos a hablar hoy, y la ventaja en dotar a la red de mayor estabilidad y robustez, a la par que nos permite, y esto lo vamos a tratar hoy, a los consumidores convertirnos en generadores y ser clave de los modelos de gestión y de la demanda. Sin olvidar los condicionantes, además, geopolíticos, como vivimos ahora, todos sabemos, con los problemas que tenemos con la guerra de Ucrania, que junto a los medioambientales hacen que sea una prioridad mundial el ser limpios y eficientes. En este programa vamos a conectar directamente con todo ello, y en especial con lo que llamamos generación distribuida, y que está íntimamente ligada, como decía antes, con otra tecnología que son las microredes. Las microredes, al final, no es que sean microredes, nadie piense que son a nivel de circuito impreso. Son microredes, son redes locales que son mucho más pequeñas, evidentemente, que las redes de distribución eléctrica a nivel de un país nacionales, y que pueden ser pues una pequeña comunidad de vecinos, ¿no? Esta tecnología de microredes se encarga de dotar de inteligencia la gestión de toda esa capacidad de generación distribuida y de consumo asociado que pueda haber en una comunidad de vecinos no muy grande normalmente, ¿vale? Ahora lo veremos. Y para hablar de todo ello y que nos explique en qué consiste, hoy hemos invitado al programa a Francisco Barceló, vicepresidente comercial de Microgrids en Schneider Electric, que es una empresa global y puntera donde tuve el placer de trabajar con él en todo lo que es gestión de la energía. Fran, como nos gusta llamarle y seguiré llamándolo durante el resto del programa, ha pasado por diversos puestos directivos de esta gran multinacional, primero en España, como nos contará él, y luego, ahora actualmente, a nivel global. Sin duda, como siempre digo en este programa, es uno de esos profesionales que destacan dentro de todos los que hemos tenido la suerte de cubrir un puesto en una multinacional extranjera y tener un puesto directivo. Y me gusta siempre hablar de esto en todos mis programas. Creo que tenemos grandes empresas en España y también grandes directivos, a pesar de nuestras carencias, como digo siempre, sin tocar el tema político a nivel de gestores políticos. Pero bueno, dejemos el tema político. Fran, gracias por venir a este programa y es un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. También es un placer para mí estar hoy con vosotros y quiero agradeceros la oportunidad de poder hablar de las microredes, que es una importante herramienta para luchar contra el cambio climático y para ayudarnos en las situaciones de crisis energéticas como la actual. Muy bien, Fran. Resaltamos en este programa, como te decía antes, ¿no?, la calidad de los ejecutivos españoles. ¿Nos puedes decir un poco, nuestros seguidores seguro que se preguntan, cuál ha sido tu trayectoria, cómo has conseguido alcanzar este puesto que tienes ahora? ¿Cuál ha sido tu trayectoria desde que acabaste, supongo, tus estudios universitarios? Bueno, a ver, desde esos estudios universitarios, mi vocación siempre ha sido ligar un poco la electricidad y la automatización. Fue precisamente esa la especialidad que yo estudié como ingeniería, y tuve la ocasión después de varios trabajos, de empezar a trabajar en Schneider Electric, primero como ingeniero de proyectos
y posteriormente desarrollando mi labor profesional en la O sea, compañía. acabaste la carrera y te metiste en Schneider. No, antes hiciste No, algo que yo sé que estuviste trabajando en decía otro sitio. que estuve antes en otras posiciones, estuve en una empresa de consultoría, que fue mi primer trabajo y donde aprendí mucho y precisamente conocí el sector eléctrico. Luego estuve también en una empresa de ingeniería, donde desarrollé... Es un buen comienzo para los Es ingenieros. es un buen comienzo. En esa empresa de ingeniería se llamaba entonces Initec, ahora ha cambiado de nombre, fruto de una unión entre Decir que empresas. Fran y Pero yo vivimos vidas paralelas, porque yo también estuve en INITE. sí, no coincidimos tú y yo en esa época, pero sí, coincidimos, en algún momento estuvimos trabajando ambos en esa empresa. Y bueno, te decía que después de ese comienzo en otras empresas, terminé trabajando en Schneider Electric, que tiene como vocación trabajar en la gestión de la energía, buscando la sostenibilidad del uso energético, y precisamente eso estaba muy ligado con mi vocación. Gracias a esa unión de intereses, bueno, pues estoy muy a gusto en la compañía, y tuve la posibilidad de desarrollar mi carrera primero en la zona ibérica, donde llegué a ser director de uno de los negocios, el negocio de sistemas de potencia. Pasé posteriormente a llevar ese negocio a nivel europeo y finalmente, desde el año pasado, he tomado la responsabilidad comercial dentro de microredes para eh, Sudamérica, Europa y este asiático, donde estamos desarrollando esta actividad que tiene mucho tirón, puesto que forma parte de una transición dentro del sistema energético en todo el mundo. ¿Desde cuándo se conoce este concepto, Fran, de microredes? ¿Cuándo empezó Bueno, Schneider Electric a ponerle nombre a nosotros este? llevamos trabajando en microredes más de 10 años, porque las microredes han existido siempre. De hecho, las grandes redes de distribución de energía nacen como unión de microredes. Las primeras microredes fueron cuando las panaderías o los pequeños molinos empezaban a generar energía para sus procesos de producción, y los vecinos que había alrededor se enganchaban. Esas microredes iniciales se fusionaron en redes más grandes por temas de eficiencia y construyeron lo que es la red actual. Pero fruto de la necesidad de integrar nuevos elementos de generación, como las renovables, pues están volviendo a renacer las microredes, aportando, gracias a la digitalización de los automatismos y a una eficiencia y flexibilidad mucho mayor en la gestión de los flujos de energía, están permitiendo volver a tener las microredes como un elemento importante en el futuro del sistema energético. Ujú. Me decías además que hace falta profesionales, ¿no?, en este campo, por si alguien nos escucha que quiera. Bueno, efectivamente, decía, estoy en Schneider Electric, estamos desarrollando este negocio y estamos buscando, actualmente es un negocio en crecimiento, estamos buscando profesionales tanto en España como en el extranjero, pero a todos los que nos oigan, que puedan estar interesados en trabajar en el mundo de ¿Cuál la es el gestión perfil de un energética, profesional para trabajar en este área? que nos avisen. El perfil profesional, pues mira, alguien que tenga, primero, le interese trabajar en la sostenibilidad, porque al final las microredes, el objetivo fundamental es poder avanzar en la transformación del sistema eléctrico para aportar mayor sostenibilidad, y con un perfil técnico, puesto que la base técnica es donde nos apoyamos para desarrollar las soluciones para nuestros clientes. Por tanto, interés en sostenibilidad, interés en la transformación energética y perfil técnico, ingeniero o semejante, con conocimientos técnicos de base para poder desarrollar la profesión. Te he interrumpido antes. Cuéntanos un poco más de microredes. ¿Dónde empezó esto? ¿En qué países? Bueno, como decía, las microredes ya empezaron cuando empezó la distribución de la energía hace más de 100 años, la distribución de la energía eléctrica, pero recientemente nosotros llevamos trabajando más, como decía hace un momento, más de 10 años en las nuevas microredes, donde lo que estamos haciendo es integrar la digitalización y la automatización de procesos para hacer mucho más fácil, mucho más sencillo y, por tanto, económicamente más competitivo, integrar el funcionamiento de esas microredes con el resto del sistema. Ese es el fundamento por el que las microredes están volviendo a ser una parte importante en la transformación, y todo tiene que ver también con la integración de más energías renovables en la generación, puesto que las energías renovables actuales, especialmente la fotovoltaica, no necesitan de un gran capital para empezar a hacer una instalación, tienen un coste mucho más escalable en función de la potencia, no son
poniendo el ejemplo contrario como las centrales nucleares, donde necesitamos una gran inversión por muy poca potencia que queramos tener finalmente en la instalación, y eso hace que los proyectos sean mucho más complejos. En el caso de las energías renovables, tanto la eólica, pero especialmente la fotovoltaica, los proyectos son mucho más asequibles y más pequeños, lo que permite hacer crecer la distribución de energía a coste competitivo. Perdón, la distribución de la generación a coste competitivo. Y eso necesita de una gestión de esa generación distribuida, y ahí aparecen las microredes para poder gestionar el consumo de esa energía donde se genera, lo que además promueve ahorros de coste en la distribución y el transporte, con menores pérdidas y menores inversiones para hacer ese transporte de inversión. Todo ello junto hace que las microredes desde hace ya unos años, como apuntaba, tengan mayor presencia en el desarrollo del sistema energético. Muy interesante. Y ahora mismo estamos hablando de una realidad actual. Hay ya muchos generadores, con este tema del autoconsumo, ¿hay muchos generadores ya particulares o es algo que va a venir ahora? Bueno, entiendo que no solamente son los consumidores domésticos, ¿no? Sino también estamos hablando de oficinas, edificios. Estamos hablando de todo tipo de consumidores, De del terciario. consumidor residencial, pero efectivamente mucho también tanto los edificios comerciales, industriales o las plantas, cualquier tipo de fábrica, cada vez más integra energías renovables en su producción de energía y en su consumo, y eso hace que aparezca el interés por digitalizar y automatizar esos procesos y, por tanto, de las microredes. Pero, como bien decías, sí, es una tendencia que está apareciendo en muchos países del mundo, especialmente los países que lideran esto. Por un lado está Estados Unidos, pero también vemos, por ejemplo, Australia. Son países donde se combinan la necesidad de integrar renovables también con una red de distribución eléctrica menos estable que la que podamos tener, por ejemplo, en Europa, donde la fiabilidad y la resiliencia de la red es mucho mayor que la que tenemos Es en esos mayor otros aquí países. que en Estados Unidos. Sí, el tiempo de corte o los apagones que tenemos tanto en la industria como en las viviendas en Europa son mucho menores, tanto en tiempo como en frecuencia, que los que puedan aparecer en Estados Unidos o en la propia Australia, porque las Está redes de menos mallada, distribución ¿no? no solo son menos malladas, sino que además la red de distribución tiene muchísima más componente aérea que la que podemos tener en Europa, lo que la hace más sensible a los efectos climáticos o cualquier incidencia que pueda aparecer. Sí, bueno, esto es curioso, sí, pues yo siempre lo he comentado, ¿no? Ha sido muy difícil el hacer red eléctrica enterrada en todos los países, no solamente en América del Norte, sino en Latinoamérica. Y supongo que muchos de los que nos están escuchando que se fijen en las películas porque hay verdaderos artífices a la hora de colocar los transformadores, ¿verdad? Estos que son como unos botes. Sí, son Que son unas al latas final enormes. como unas latas enormes que son los transformadores que están en los postes, ¿no? Esto ya casi no se ve en España, hace años ya que se dejaron de poner transformadores. Seguimos teniendo tendidos aéreos en zonas rurales fundamentalmente, pero efectivamente en entornos de ciudad ya no se ve ningún tendido aéreo de media tensión ni transformadores en mitad de la calle, como sí pueden suceder, especialmente en América y también en otras zonas de Asia, O sea fundamentalmente, o en África. que podemos decir que estamos a otro nivel en Europa y imagino que en España también, ¿no? En la red de distribución, sin duda, tenemos una red de distribución más fiable, lo que ha hecho que estas microredes, una de sus funciones de las microredes es aumentar la fiabilidad y la resiliencia del suministro eléctrico, no tengamos esa necesidad en Europa. Y, sin embargo, otras necesidades que nos están surgiendo en Europa, como por ejemplo repotenciar algunas zonas para aumentar el consumo eléctrico en plantas, se encuentra con dificultades ante la falta de más tendidos eléctricos. Nos estamos encontrando que en la zona de Países Bajos la red eléctrica está tan saturada que es difícil encontrar nuevos suministros cuando uno quiere repotenciar una planta o hacerla crecer. Eso, muy a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde tenemos mucha más facilidad para aumentar la red y seguir incrementando la capacidad de potencia de la red, sin embargo, con mayor, digamos, con menos resiliencia. En Europa nos encontramos con esos problemas de falta de potencia, lo que está abriendo una oportunidad también para hacer esa potencia local, esa generación local, sin necesidad de incrementar la potencia de distribución de la red.
O sea, resumiendo, al final no es nada nuevo, por lo que tú has dicho, ya se usaban antes. Al final lo que nos encontramos es que a nivel local tenemos generación Sí, y tenemos consumo. Y lo que queremos es que todo lo que se pueda producir localmente, que cada vez va a ser más por las renovables, etcétera, se consuma allí localmente y que no tenga que transportarse para evitar pérdida de energía. Es así, ¿no? correcto. Todo lo que dices es correcto y además, como efecto colateral, nos va a permitir integrar mucha más densidad de renovables, puesto que la vamos a poder consumir en local sin necesidad de De tener que transportarla. o almacenarla. Almacenarla sí será interesante que podamos aumentar la capacidad de almacenamiento, lo que está disparando también el uso de baterías, porque Por la noche no hay sol. por la noche no hay sol, aunque podamos tener viento, tampoco vamos a tener viento en todas las estaciones del año y por tanto los métodos de almacenamiento, bien sean con baterías o con otros sistemas de almacenamiento, ahora está impulsándose con fuerza el Hidrógeno, ¿no? almacenamiento en hidrógeno, que tiene unas características diferentes, está pensado más para almacenamiento de media y larga duración, más que de corta duración, donde las baterías son más interesantes, o el hidrógeno nos puede servir también como alternativa para utilizarlo en procesos que no se puedan electrificar. Porque de todo lo que estamos hablando es importante remarcar también que estamos hablando de una mayor electrificación de todos los consumos. Estamos intentando reducir el uso de combustibles fósiles de todo tipo, petróleo, gas, etcétera, para reducir las emisiones de CO2 y el efecto de invernadero, y eso nos lleva a una mayor electrificación de todos los procesos. Integrando renovables, esto lo hacemos a base de usar el vector eléctrico como elemento de transporte de energía, desde la generación hasta el consumo, aunque sea local. Esa electrificación nos la podemos permitir en muchos de los procesos, pero no en todos los procesos industriales, especialmente en los procesos que requieren mayor temperatura. Llega un momento en que la electrificación no es la tecnología adecuada para utilizarlo y, sin embargo, el hidrógeno puede sustituir a la electricidad en esos procesos de mayor temperatura que se dan, por ejemplo, en la fabricación de vidrio o que son procesos de más de 800 grados. Esos, con la electrificación es difícil conseguir la calidad de proceso que necesitamos y el hidrógeno nos va a permitir acometerlos también sin emisión de CO2. Bueno, dejamos para al final hablar un poco de futuro ahora. Lo que me gustaría es que nos contaras un poco cómo, desde el punto de vista de los que nos escuchan como consumidores, ¿esto en qué consiste? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Para qué nos sirve? Bueno, a todos los consumidores residenciales o fábricas, la tecnología de la microgrid nos permite transformarnos en prosumidores. Tenemos prosumidores. Los prosumidores ¿Eso es español o es inglés? Es un palabra, yo creo que ya debe estar aceptado porque lo estamos utilizando cada vez más, pero si no, estará aceptado. O sea, en inglés prosumers. Es productor y consumidor de energía a la vez. Básicamente todos aquellos que nos colocamos un sistema de generación en nuestras instalaciones, residencial o industrial, y consumimos esa energía o la vendemos a la red cuando nos sobra, de manera que nos convertimos en un actor dinámico con respecto a la red, no como tradicionalmente que éramos puramente consumidores abonados a un sistema donde consumíamos energía a demanda y había todo un sistema que se encargaba de proveérnosla en el momento en el que la quisiéramos consumir. Ahora, como estamos viendo, y especialmente en los momentos de crisis energética, y en un mercado que ya la generación está liberalizada y por tanto los precios van variando mucho en función de la disponibilidad de los combustibles, pues tenemos ahora un mercado donde nos interesa gestionarnos nosotros, tenemos más autonomía para gestionarnos, pero también más interés en gestionarnos para que el coste de la energía sea sí, más esto lo comentaba viable. el otro día con otro entrevistado, ¿no? Es curioso porque realmente las compañías eléctricas sabemos que se han resistido mucho al tema del autoconsumo y la producción descentralizada. Yo creo que por dos motivos, ¿no? Uno estará de acuerdo. Uno es el tema del control de todo lo que se está metiendo en la red, porque claro, la red está hecha para que venga la energía de los generadores grandes Sin duda. a los consumidores, y ahora va a ir de los consumidores pequeños y generadores pequeños hacia arriba por los transformadores, por las redes, lo cual, bueno, les genera problemas técnicos a las eléctricas. Y luego, aparte de esto, lógicamente, las eléctricas van a perder capacidad de venta. Sin porque duda. lo que estás produciendo tú en tu casita y al final
hemos visto, también quería comentarlo aquí, y supongo que lo vas a comentar tú luego también, realmente al ser productores podemos ahora con la nueva ley esta de los 500 metros, todo lo que sea una comunidad de vecinos puede llegar a acuerdos además con un comercializador que no es el generador ni la distribuidora, puede ser un comercializador normal y puede llegar a acuerdos, ¿verdad?, para poderse beneficiar de un precio del kilovatio más barato porque ellos son productores también. Sí, digamos, a todo lo que comentas, sí, y me gustaría sí complementar algunos matices. Sí. El mercado está liberalizado ya. El mercado de generación lleva liberalizado muchos años y, por tanto, las distribuidoras es el único mercado que sigue regulado por el Estado porque sí, y es Tienen que evidente, garantizar la conexión. tenemos que garantizar la estabilidad del sistema. Todos queremos que cuando vayamos a conectarnos a la red esté la tensión y la frecuencia que necesitan nuestros equipos para funcionar. Y por eso ese mercado sigue regulado y ese es el mercado de la distribuidora. En el pasado, como tú apuntabas, el generador, distribuidor y comercializador era el mismo, eso ya no es el caso y ahora tenemos generadores liberalizados, que cualquier compañía con los requisitos, cumpliendo los requisitos adecuados puede convertirse en un generador. La distribución está regulada por el Estado y sigue siendo un monopolio controlado por el Estado, delegado por el Estado en algunas compañías, y luego tenemos las comercializadoras, que ya son todas liberalizadas también. Todas aquellas distribuidoras que tienen una comercializadora en su grupo empresarial tienen que incluso cambiar el nombre. No pueden utilizar el mismo nombre para la distribuidora o la comercializadora para asegurar que están realmente separados los las distintas divisiones, aunque pertenezcan a un mismo grupo empresarial. Entonces, como tú bien decías, efectivamente, una vez que nos convertimos en prosumidores, pasamos a ser activos dentro del sistema, tenemos más autonomía y más responsabilidad también a la hora de gestionar nuestros consumos, y de ahí que la digitalización nos sirva muy bien para poder hacerlo de manera eficiente. Ahí están las microredes, y cuando tengamos en esa autonomía, esa mayor autonomía de gestión, podemos juntarnos con vecinos para tener una mayor masa crítica y poder gestionar, por un lado, gestionar mejor nuestra propia generación y consumos, porque la simultaneidad cuando consumimos es un parámetro que tenemos que gestionar para optimizar lo que generamos localmente, y por tanto unirnos con otros nos aumenta la masa crítica para poder optimizar ese consumo, y por otro lado nos permite negociar mejor con las comercializadoras que nos vayan a vender la energía en los momentos en los que no podamos utilizar nuestra propia energía. Por tanto, a lo que tú decías, completamente de acuerdo, eso es hacia donde va el mercado, esa capacidad de convertirnos en autogeneradores y prosumidores se complemente con una capacidad de unirnos con nuestros vecinos para poder incrementar nuestra, primero, capacidad de gestión y segundo, capacidad de negociación con las comercializadoras. O sea que, si te entiendo bien, confirmamos que al final todas estas iniciativas a nivel de comunidad de viviendas, de propietarios, de comunidades de vecinos, nos puede llevar a abaratar nuestro consumo de energía. Sin duda, ese es el objetivo. El objetivo es doble. Por un lado, que los consumidores, siendo más activos, tengamos más capacidad de decisión y, por tanto, también nos obliguemos a nosotros mismos a gestionar mejor cuando consumimos para hacerlo al coste más adecuado. Y, por otro lado, darnos que esa liberalización del mercado nos permita acceder a mejores condiciones de compra de energía que la que podemos tener en cualquier sistema regulado, monopolizado. La capacidad de negociación se reduce cuanto más lo liberalicemos. Si además le añadimos la flexibilidad de que nosotros podamos gestionar nuestra energía, nos va a permitir hacerlo de forma más eficiente por un lado y más competitiva o a menor coste por otro. A nivel práctico, hoy en día, las comunidades de vecinos no son una entidad que puedan negociar en el pool ni puedan negociar precios, ¿no? Tiene que ser siempre a través de una comercializadora. Bueno, por el momento la ley es así, ¿no? Las comunidades de energía, como cualquier otra empresa, cumpliendo los requisitos adecuados, puede participar del mercado liberalizado. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque no es el objeto de una comunidad energética ni va a tener fácilmente la capacidad de poder negociar con otras empresas grandes en esos
pool de energía, pero podría hacerlo, como cualquier otra entidad jurídica. Pero el objetivo fundamental no es liberalizarlo hasta el punto de que cualquiera vayamos al pool de venta de energía, sino que esas comunidades energéticas tengan mayor capacidad para gestionar con no las sé si conocer la comercializadoras. ley, yo no me puedo imaginar, yo no me la conozco. La ley no está No. desarrollada del todo en torno a las comunidades energéticas todavía. Digamos, está en evolución y, por tanto, ya permite la agrupación de determinadas vecinos para poder Sí, esto ya lo hemos comentado en este programa. constituirse como comunidad energética, pero su participación en el mercado eléctrico todavía está en desarrollo legislativo. Que en el futuro puedan tener mayor capacidad de, digamos, de negociación que lo que es ahora, que es ir a una comercializadora y llegar a un acuerdo con ella, ¿no? Bueno, en la medida en la que se vayan haciendo más grandes, tendrán capacidad de poder hacer mayor capacidad de negociación. Pero, como tú dices, la legislación se inspira en alguna legislación europea o es específica para cada país. La legislación es específica para cada país, donde la Comunidad Europea está promoviendo que se liberalice más el mercado, que se facilite la integración de consumidores activos en la gestión del sistema, pero no indica cómo se tiene que hacer, lo deja a los países, y en cada uno de los países la legislación es diferente porque el sistema energético y cómo se establecen los precios y cómo se regulan las distintas empresas en el sistema es diferente en distintos países. Todos van a una mayor liberalización, pero, por ejemplo, en Europa el país que más liberalizado tiene el sector eléctrico es el Reino Unido. En los países nórdicos también cada vez van avanzados también en la integración de prosumidores, permitiendo el acceso de pequeños consumidores en mercados de capacidad de energía o en mercados de regulación de frecuencia, cosa que en la mayoría de los países europeos todavía no es el caso, pero sí es el caso, como apuntaba antes, en Estados Unidos o en Australia, donde esa participación en esos mercados de capacidad o de regulación de frecuencia es más fácil, es más frecuente, valga la redundancia. Entiendo, también es una pregunta que a lo mejor no me sabes contestar o no, pero siempre estamos hablando, evidentemente la mayor oportunidad que hay ahora, estamos viendo que realmente no hay instaladores casi que te pongan un tejado en casa de fotovoltaica, ¿no? Pero entiendo que la ley debe de tratar igual tejados de fotovoltaica que si pones un molinillo de viento o si tienes una pequeña cogeneración en una comunidad de vecinos, ¿no? Esa es cualquier tipo de generación que se pueda tener deslocalizada, ¿no? En cuanto a tecnología, la ley no entra en la tecnología, pero lo que sí entra en la tecnología son las subvenciones. Y también Sí, claro. el Estado, tanto la Unión Europea está pidiéndole a los países o está legislando que los países tengan que facilitar y promover tanto el uso de más energía fotovoltaica como el uso de más almacenamiento en baterías. Esos son directivas de la Comunidad Europea que los países están aplicando, y recientemente hemos visto a primeros de este mes el nuevo plan de lucha contra la crisis energética en invierno por parte del gobierno español, y estamos viendo lo mismo por parte de otros gobiernos europeos, donde se está financiando de forma importante tanto el almacenamiento como la instalación de generación fotovoltaica, porque la generación eólica, siendo muy interesante igualmente desde el punto de vista tecnológico, tiene otras necesidades, y la facilidad para instalar un generador eólico que dé el mismo rendimiento que las instalaciones fotovoltaicas en pequeñas instalaciones es más difícil. Sí, no, y además el impacto ambiental en un tejado es muy fácil poner placas que ni se ven, y poner molinos de viento evidentemente no sería de lo más bonito. Bueno, y además la potencia mínima para que el molino de viento sea más eficiente también aumenta, mientras que en los paneles fotovoltaicos es prácticamente desde cero, tienes el mismo rendimiento por metro cuadrado en un panel fotovoltaico pequeño que en una gran instalación. Y vamos a ver, yo lo que veo de todo esto, que creo que es la parte que puedes explicarnos. Realmente hemos hablado, nos podemos hacer una idea todos, ¿no?, de lo que es el tener muchos generadores, consumidores. Claro, lo que tienes que es equilibrar el consumo de esa zona con la producción de esa zona, tratar de que no se escapen los kilovatios a otro sitio por aquello de que se van a transportar. Los kilovatios no se pueden cazar con mariposas, se van por los cables. Todo esto entiendo que todo esto de las microredes requiere una digitalización
tremenda, es decir, una automatización, por llamarlo en el mismo lenguaje que tú has utilizado al principio, de forma que utilizamos hoy en día la tecnología, ¿no? Que todos ya conocemos, ¿no? Casi todo hoy en día se puede digitalizar, medir, transportar a un sitio o a otro en tiempo real. Esto requiere cambiar todos los parámetros que hoy en día se tienen para gestionar la red, ¿no? Entiendo que nuestro techo solar a lo mejor tendremos que darle entrada o conexión a un sistema a lo mejor de gestión local, ¿no? Que sería la de la microred, y luego la de microred se conecta a través con la red de transporte global, esa que hemos dicho en otros programas que lleva Redesa. Bueno, como decíamos antes, fundamentalmente sí, tal y como dices, la regulación actualmente en España permite que cualquier persona física, cualquier persona jurídica pueda montarse una instalación fotovoltaica o renovable de hasta 100 kilovatios sin necesidad de hacer ningún tipo de proyecto, para facilitar la integración, especialmente en el mundo residencial, de las instalaciones fotovoltaicas. Cuando quieres instalar más de 100 kilovatios, ya requieres de una autorización para conectarte a la red, precisamente para que la distribuidora pueda asegurar que no vamos a producir grandes distorsiones de la regulación del suministro de la red a nuestros vecinos, porque si instaláramos una potencia muy alta podríamos complicarle la vida a la distribuidora para poder garantizar la calidad de suministro de energía en la zona donde nos conectáramos. Entonces, de esa manera, con esos 100 kilovatios, la distribuidora es capaz de poder asegurar con su capacidad de regulación que no va a haber grandes distorsiones en la calidad de energía en la zona, pero puede pasar incluso así, que si hubiera muchísima integración de muchos cientos de kilovatios en la zona, pudiera tener problemas. Pero esa es la responsabilidad de la distribuidora en la zona, y tiene que reforzar su sistema de gestión con alguna regulación adicional o con alguna línea adicional de transporte o evacuación de energía que garantice en la zona que la distribución sea adecuada. Y en general, cuando nos vamos al nivel superior, al de transporte, como en todos los países de nuestro entorno, son las administraciones las encargadas de mantener la estabilidad de suministro en la red. Y en nuestro caso, Red Eléctrica es la que gestiona a nivel estatal, a nivel nacional, la generación y el consumo para garantizar la estabilidad del sistema, y también regula a los grandes productores fotovoltaicos, por ejemplo, les regula cuándo y cuánto pueden producir si hubiera la necesidad de regularlos por motivos de estabilidad. De la misma manera, Red Eléctrica interacciona con REN en Portugal, o con Marruecos o con Francia, para que los intercambios de energía entre los países también se produzcan de forma organizada y coordinada, y evitar que cualquier impacto en un país afecte a la estabilidad del otro, si hubiera un gran fallo en alguna de las redes de los países cercanos, o que los consumos de energía, las transferencias de energía entre nosotros, también tengan que ver en función de la previsión de consumo y de la previsión de estabilidad del sistema. Por tanto, las administraciones son las encargadas, y sí, gracias a los sistemas, la tecnología, afortunadamente, no es un problema. Hoy tenemos la capacidad tecnológica para poder hacer esa integración, y a la vista tenemos que no hay un problema con ello. Muy bien, Fran, pues si te parece entramos en publicidad y seguimos luego hablando de todos los entresijos que tiene toda esa parte del control y la automatización de redes, y vemos algunos ejemplos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Sopa de ajo, cebollas rellenas, pimientos y café? Tienes que estar muy seguro de tu aliento para pedir eso. Sí, coma lo que coma, tomo 2 cápsulas de Airlift y me olvido del mal aliento durante 6 horas. ¡Buen provecho! Con Airlift tienes buen aliento de inmediato. Airlift, de venta en farmacias y para farmacias. Producto 100% español. Y 100% natural. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. Hemisferios.
el ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Dirige Javier Pascual. Bueno, nos queda, evidentemente no nos vas a contar exactamente. Perdón. Sí, perdona que tenía el micro apagado. Muchas gracias, Fran, hasta ahora por la interesante charla. Creo que nos hemos quedado antes en lo que era la digitalización de todo lo que es el control de las redes y de las microredes. En este caso, yo me puedo hacer una idea de lo complejo que tiene que ser. Creo que de todas formas aquí hay mucho que hacer, ¿no? Entiendo que las microredes son un sistema de control muy sofisticado y que dará mucho que hacer, porque ahora mismo se están instalando un montón de redes en tejados, en comunidades de vecinos, que entiendo que ahora mismo el control es ¿quién lo hace? ¿La comercializadora? ¿Es aislado? Porque ahora mismo hay productores ya en casas, ¿no? Que les sobra por la parte del día excedente, eso se va para la compañía. Ahora mismo eso lo está recibiendo la compañía de una forma interactiva. No, ahora mismo no están conectados, ¿no? Sí, todos los productores por debajo de 100 kilovatios se pueden conectar directamente a la red, tienen que solicitarlo para que la distribuidora lo sepa, pero sí, efectivamente ellos ya están conectados y revierten la energía que no consuman a la red y la distribuidora tiene que ser capaz de reconducirla en caso de que así sea. Decía yo 100 kilovatios, hasta 10 kilovatios. He dicho Ya, todo el rato pero 100 kilovatios mi y pregunta iba estaba más hablando de 10 a... kilovatios, Mi, disculpad por ello. mi pregunta iba más allá, Fran. Ahora mismo yo tengo amigos que están todo el día mirando lo que producen, lo que no Sí, producen y tienen sí. su programita que les han puesto, la compañía que le ha puesto los paneles en casa y tal, y ven alegremente cómo se ahorran dinero, etcétera. Pero bueno, les está pagando poquito porque ahora pueden conseguir más. Y, insisto, si van a una comercializadora y se hacen comunidad de, que decías tú, ¿no? De consumidores, ¿no? Comunidad energética. Comunidad energética pueden conseguir, y esto siempre lo digo en los programas porque creo que es lo que hay que hacer ahora. Incluso el que no tiene paneles en una comunidad de vecinos debería de ponerlo porque le van a dar muchas ventajas. Pero bueno, estas personas ahora mismo su sistema de control es para ellos lo ven en el móvil, etcétera, etcétera. Correcto. Pero digo que todavía no hay ninguna legislación, no hay todavía una conexión de mi sistema de gestión con el sistema de gestión de compañía, ¿no? Sí, sí lo hay. Seguro que lo habrá en el futuro, eso estoy convencido. No. Que te van a exigir que tu sistema esté conectado para que la distribuidora sepa en cada momento cuáles son tus patrones o, no sé, o el órgano gestor de todo este tema de automatización. Eso es, digamos que está ya en la regulación y está ya en la gestión del sistema actual. No para los usuarios de hasta 10 kilovatios, y perdonad que antes estaba utilizando todo el rato lo de 100, porque no hace falta llegar hasta ese pequeño nivel. Sí que lo hará cuando tú, en la misma línea de lo que tú apuntas, cuando empecemos a tener comunidades energéticas que ya funcionen con una cantidad de potencia que pueda ser importante en la zona. De momento no es el caso. Fran, no. Sí, pero al final, ahora mismo, imagínate que una comunidad de propietarios no se ha hecho comunidad energética, pero de facto le está inyectando a la distribuidora entre todos los tejados lo mismo que si se hubieran puesto como comunidad energética. Entiendo que ahora mismo... La cantidad de prosumidores que tenemos actualmente en la red es suficientemente baja para que no cree problemas. No haya problemas prácticamente en ningún sitio. Te entiendo, pero vendrá. Me imagino en el futuro esto será necesario hacerlo de una manera diferente, pero solo recordar que ya existe esa gestión de esos productores de energías renovables para plantas por encima de 2 megavatios. Todas las plantas están conectadas a un sistema que estableció Red Eléctrica en la década de 2000 para permitir que poder regular cualquiera de estos productores y que la gestión de esos productores conjunta permitiera la estabilidad del sistema. Por tanto, eso que tú dices ya existe para productores por encima de 2 megavatios, empezaron con 10 megavatios y actualmente está a nivel de 2, con la intención de que pudiera llegar a ser hasta 1 megavatio, y en el futuro, conforme vayan integrándose más empresas, comunidades, entidades a esa gestión dinámica, a esa producción dinámica en baja tensión, va a ser necesario aumentar los sistemas de gestión para asegurar la estabilidad del sistema. Sí, a donde yo quería llegar, y corrígeme si me equivoco, si yo no se lo cuento, yo tengo un tejado en mi casa y me está sobrando energía, le está entrando a la distribuidora al centro de transformación, que es ese casetón que hay normalmente en las aceras de nuestras urbanizaciones,
a veces están enterrados, y ahí le está llegando mis pocos kilovatios que me sobran a la distribuidora y le están llegando a la red, pero nadie se entera de eso. Corrígeme si me equivoco. Hoy en día, si soy un productor pequeño, yo no tengo como distribuidor, puede ser que sea energía que me está metiendo un prosumer, como tú le llamas, o puede ser energía que no está consumiendo el consumidor. Y por eso pues está más descargado mi centro de transformación, ¿no? Porque no hay control ahora de esas pequeñas inyecciones que hacemos los consumidores. La empresa distribuidora tiene que hacer control de eso. Y tiene que asegurar... ¿Que se entera por el contador? Y se entera por los sistemas de control que ya hay actualmente para ver el nivel de tensión en baja tensión, en los nudos de baja tensión de los centros de transformación. Bueno. No, y se me había olvidado que además tenemos un contador inteligente que normalmente está midiendo tenemos contadores inteligentes, lo que entra y lo que sale. Pero hay un control por parte de las distribuidoras de los niveles de tensión en el bucle de baja tensión, porque es su responsabilidad, más o menos 5% sobre la tensión nominal. Y si eso no se produce y produjera algún efecto en el vecindario o en los consumidores de la zona, estos consumidores tienen derecho a poder reclamarle a la distribuidora que no se ha producido la gestión adecuada en la red. Por tanto, la distribuidora ya está haciendo esa supervisión, le genera algunos problemas a las distribuidoras dependiendo de la integración de prosumidores en la zona, pero forma parte de la transición del sistema energético para poder permitir mayor consumidores activos. Por tanto, está todo dentro de lo que está gestionándose. Me había olvidado un factor fundamental, es que tenemos contadores que cuentan también la energía que sale de casa, con lo cual a un precio muy bajo, pero nos están pagando, es cierto que se me había olvidado, a un precio muy bajo, pero se está pagando también los kilovatios de excedente que estamos sacando a la red. Esos precios, eso sí que tiene que ver con la comercializadora y no con la distribuidora. Entonces, pero te quiero decir que sí que el contador identifica lo que estoy generando, con lo cual ese acceso lo tiene la distribuidora también. Sí. Es la distribuidora la que lee los contadores. Sí, pero aunque es la distribuidora, el problema de la distribuidora es gestionar los niveles de tensión. Pero se me ha olvidado. O sea, que sí que tienen ahora mismo elementos inteligentes ya que son los contadores. Ya existen elementos inteligentes y van a ser necesarios más elementos de gestión, porque no solamente puedes actuar conforme veas el consumo, tienes que tomar con antelación previsión de los consumos, previsión de la generación, que es donde las microgrids, las microredes y las también llamadas plantas virtuales, las plantas de generación virtuales que se denominan a la agrupación de consumidores, cuando tienen distintos prosumidores se agrupan en una sola entidad, se constituyen en lo que llamamos una planta de generación virtual, porque en función de cuándo van a consumir y su predicción de consumo, o de cuándo van a generar y su predicción de producción, van a actuar de forma ya relevante para el sistema y por tanto se pueden tratar como una pequeña planta de generación. Interesante. Oye, una cosa, no lo teníamos preparado, es una pregunta. Bien. En Francia creo que son 20 kilómetros y aquí tenemos 500 metros, me parece, en la ley. Cada país está estableciendo para las comunidades, ¿no? Para las comunidades energéticas, ¿no? Como bien dices, en cada país... Hay mucha diferencia entre Francia y España, por ejemplo. Parece más lógico lo de Francia, ¿no? Porque da más versatilidad, ¿no? Bueno, supongo que aquí también es un poco del miedo, ¿no? De que al final se pueda constituir grandes productos. 20 kilómetros puedes construir varios pueblos juntos. Son distintas regulaciones, pero también lo que pueden hacer las comunidades energéticas es distinto en los países. Por tanto, no solamente se trata de una cuestión de cuántos se pueden juntar. Antes hablaba del mismo centro de transformación, de la proyección en 50 metros. En función, una vez que constituyes la comunidad energética, lo que te permita la ley hacer como comunidad energética son cosas diferentes también. Y lo importante es que la evolución de la regulación va a ir siempre a mejor para flexibilizar el sistema. Por tanto, ahora mismo estamos centrados en establecer las medidas para afrontar la crisis del invierno. Estamos viendo cómo reducimos el consumo de gas en un 15%, cómo reducimos el consumo eléctrico punta en algunos momentos del día, por debajo del 5%. En Francia, por ejemplo, están tomando acciones donde van a controlar los calefactores de agua en remoto por parte de la distribuidora, bajando
sin dejar opción de decisión a los consumidores, y les van a cortar determinados consumos Esto me parece estupendo. en algunos momentos del día para limitar el consumo eléctrico. En España lo estamos planificando de una forma muy diferente. En cualquier caso, al final todos tendremos que gestionar este invierno y, como decía, la regulación irá avanzando para facilitar más y más la integración de prosumidores en el sistema. Has dicho una cosa que yo voy a traer otra vez claramente a todos los que nos estén escuchando, que por favor no hagan la mayor salvajada que se está haciendo en muchísimos países y se sigue haciendo y no se dice además en ningún sitio. Y me parece bien que lo hagan en Francia. Y es que la mayor salvajada contra el medio ambiente que se puede hacer es calentar agua a 90 grados para ducharse a 42 mezclándola con agua fría. Y por desgracia se sigue haciendo. Hay gente que tiene termos eléctricos además y lógicamente son pequeñitos, con los cuales con 50 litros a 100 grados sacas 100 litros a 50. Pero es una barbaridad. Es mejor comprarse un termo más grande y no mezclar el agua caliente y la fría. En términos de gestión energética, sin duda. Es una total barbaridad. De hecho, hace años ya que se ponen en España, era obligatorio poner las placas solares de agua, no de fotovoltaicas, pero era obligatorio en las construcciones nuevas, porque además casi con el sol que tenemos en España, el agua sanitaria sale a los 42 grados, que es más que de sobra para ducharse y no hace falta calentarla. Igual que las calefacciones, el que ponga la calefacción también a 80 grados, los radiadores, pues es otra forma también de que la caldera funcione peor y que además suelte más contaminantes y sobre todo además que sufran más en calentamientos y enfriamientos las tuberías y algún día se le pueda romper alguna soldadura. O sea, el agua a 50-60 grados, los radiadores ya están más que de sobra calientes, ¿no? De hecho, yo nunca los pongo. Mi norma es no ponerlos que los toque y me queme, ¿no? Normalmente suele ser cuando empiezan a quemar a los 55-60 grados, dependiendo de cada uno. Y lo que sí debemos cada vez más es utilizar más electrificación, incluso en los consumos de calefacción y refrigeración. En refrigeración está claro, ya lo hacemos, pero en calefacción utilizamos muchas calderas todavía. Recordar que las bombas de calor son muchísimo más eficientes, consumen menos energía por kilovatio térmico generado, y ahí es donde también tanto la Comunidad Europea como los distintos países están legislando para facilitar la integración de mayor consumo eléctrico en todos los consumos. Imagínate lo que invertimos en canalización de gas. Acuérdate cuando Madrid casi no tenía canalización de gas en el extrarradio y nos pusieron a todos gas. Y al final todos están contentos con el gas hasta que nos lo subieron de precio y ahora resulta que el gas ya no es tan bueno. Pero bueno, es entrar en temas políticos. Estos temas tecnológicos, Fran, se entienden mejor con ejemplos. ¿Nos podrías explicar algún caso de uso? En microredes, por supuesto. Estábamos apuntando hace un momentito uno de los casos de uso que nos va a interesar más en el corto plazo es la gestión del pico de demanda. Todos tenemos una conexión eléctrica donde uno de los parámetros que nos carga en el recibo es cuánta potencia podemos consumir en un momento dado, y gestionando nuestro consumo y gracias a las microredes aplanando el pico de consumo que podamos tener durante la jornada, nos va a permitir tener una conexión con la comercializadora más económica. Uno de los casos de uso típico es, como digo, la gestión de ese pico de demanda, que además va a estar muy de moda el próximo invierno en toda Europa. O una gestión de tarifa. Evidentemente, tenemos en España una tarifa dinámica con con distintos tramos horarios. La gestión, la planificación de nuestros consumos y la gestión de nuestro almacenamiento para poder utilizar esa energía en los momentos de mayor coste de energía si la consumiéramos de la red es otro caso típico de consumo, de gestión de microredes. Es lo que llamamos esa gestión de tarifa. En la diferencia con sistemas más sencillos de inversores solares de las microredes, la inteligencia artificial que nos puede proveer la microred tiene que ver con que nos puede, primero, analizar cuál es el perfil de consumo para optimizar con antelación cómo vamos a dar respuesta a ese consumo, pero también, por ejemplo, nos puede dar una estimación de cuál es la predicción meteorológica para anticipar cuál va a ser la producción de nuestros paneles solares y optimizar e intentar encajar mejor nuestros consumos a esa generación y almacenando en nuestras baterías. Ahí ya
Fran, al todo conectado, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? No, tú ahora mismo en una microred, en cualquier instalación, puedes colocarle un sistema de control que en función de la predicción meteorológica estima cuál va a ser la producción de nuestros paneles solares en Sí, función de pero es lo que nuestro... te digo. O sea, ahora mismo, ¿quién es el gestor de microRID de mi zona? Que ya tenemos tejados Tu de... sistema de control propio va a hacer Ujú. esa gestión de tu microred. Pero cuando mi sistema de control tiene que beber esa información de algún sitio, que ahora mismo Sí, son de aislados. Internet. Que ahora son aislados, ¿no? No, ahora mismo cualquiera de las microredes disponibles que estamos comercializando, instalando en las fábricas y en los conjuntos residenciales, el sistema ya es capaz de establecer, de prever cuál va a ser el consumo en función del histórico. Nuestros patrones de consumo son bastante repetitivos y, por tanto, la máquina de inteligencia artificial es capaz de aprender cuáles son esos perfiles de consumo y prever qué va a pasar. En fin de semana se comporta diferente, entre semanas en función de la temperatura se prevé este consumo o este otro, y eso lo encaja con la predicción meteorológica de nuestros paneles solares. Con eso prepara la mejor estrategia en nuestro sistema. Por ejemplo, cada 15 minutos para cada instalación define cuál va a ser la mejor estrategia para las próximas 24 horas y esa estrategia la va actualizando cada 15 minutos por si ha habido algún evento que haga que tenga que actualizarse esa estrategia. Cada 15 minutos prevé la mejor estrategia para las próximas 24 horas para optimizar la generación y consumo y el almacenamiento cuando haga falta para reducir el coste por unidad de energía. Y esos son ya las microredes existentes. Lo que tú apuntabas, a futuro, la integración de distintas microredes en conjunto pueden llegar a formalizar una planta de generación virtual. Como Pero, Fran, para que nos entendamos y nos entiendan los que nos están escuchando, nuestros seguidores, al final, ¿quién está comprando ese software y esa capacidad de gestión? ¿Quiénes son vuestros clientes ahora mismo? Nuestros clientes son los usuarios finales de las plantas de producción o de las comunidades energéticas. Pero que todavía ya no comunidades de vecinos. No es un Como producto que compre una comunidad de en vecinos, España, ¿no? en España las comunidades de vecinos no, porque en España, como digo, la legislación para gestionarlas todavía está por desarrollarse. Pero ya tenemos, por ejemplo, un centro comercial grande con superficie, con distintos usuarios dentro del centro comercial. El centro comercial es capaz de gestionar el conjunto de esos usuarios dentro del centro y hacer una microred para optimizar el consumo de todo el centro comercial y bajar el coste de cada uno de los usuarios del centro comercial. Y esto lo vendería a los usuarios, a las tiendas, etcétera, etcétera. Se lo vendería el dueño de la inmobiliaria o el que sea el dueño. La gestión, una cosa es la solución técnica y otra cosa es cómo va el flujo financiero, que tiene que estar conforme a la legislación, porque la venta de energía tiene que formalizarse dentro de una comunidad energética. Entiendo. De todas formas, la distribuidora de ese centro seguirá teniendo contratos con cada uno de los... Bueno, no, ella no tiene contratos. Lo que tiene es la responsabilidad de suministro y la calidad de la energía con cada uno de La los... distribuidora tiene que seguir garantizando que a Y la el entrada del centro comercializador sería el que gestionaría... los distintos recibos. O sea, que las comercializadoras son clientes vuestros, Las potenciales. comercializadoras van a convertirse en plantas virtuales de generación utilizando nuestros sistemas. Son clientes de nuestros sistemas para poder interactuar integrando a muchos clientes juntos. Te propongo, Fran, que tenemos que ir acabando. Creo que me decían que nos quedaban unos minutos, 4 o 5 minutos. ¿Quieres contarnos algo más de casos de uso? O yo también te invitaría a que nos dijeras cómo ves el futuro de esta tecnología, qué es lo que nos queda por ver. Yo creo que mejor hablando de futuro, como hemos venido comentando, mundialmente tenemos un reto que resolver, que es cómo desligar el crecimiento económico de unas mayores emisiones de CO2 para evitar el cambio climático. Y ese reto que tenemos nos obliga a seguir impulsando la transformación del sistema energético como venimos haciendo. La integración de renovables es fundamental y las microredes son una herramienta muy útil para aumentar la integración de esas renovables en nuestro consumo energético. Tenemos que
pasar a mayor consumo eléctrico dentro del mix de energía para evitar esas emisiones de CO2 y para gestionar, como decía antes, la mayor integración de fuentes no gestionables, como todas las renovables son. Las microredes nos permiten que cada uno de los usuarios de forma activa se gestionen mejor, o nos gestionemos mejor cada uno de nosotros y aumentemos la capacidad de renovables que permita el sistema. Además de eso, esa integración de renovables en países como España nos permitirá aumentar la independencia energética. Es la primera vez que podemos desarrollar nuestra capacidad de generación sin depender de fuentes externas desde el boom del petróleo. Y todo eso además nos va a permitir ser más competitivos en el uso de energía. Hemos visto además que vamos a tener un hidroducto de hidrógeno con Marsella para conectarnos a Europa a través de Francia, en el que también, bueno, no sé, también hablaba el presidente que también quiere meter gas, no sé cuál es el acuerdo final, pero bueno, vamos a ser uno de los grandes productores de hidrógeno por los proyectos que en otro programa estuvimos comentando que tenemos en España. La generación renovable nos va a permitir utilizar esa energía para muchos usos. La generación de hidrógeno, entre otros, como apuntaba antes, es también uno de los vectores para el almacenamiento de energía a medio y largo plazo. En fin, todo ello hará que sigamos impulsando las tecnologías limpias y la democratización del mercado eléctrico, facilitando que seamos más los que participemos de forma activa, con el objetivo de que nos cueste menos dinero, que seamos más competitivos y lo hagamos de forma más limpia. Muy bien, Fran, pues muchas gracias por tu participación en el programa. Estás invitado a volver cuando tú quieras y muy interesante. Espero que nuestros oyentes hayan podido captar la importancia que tiene toda esta parte de digitalización y automatización de lo que va a ser toda la generación distribuida del futuro y el cambio total, ¿no?, que está ocurriendo ahora mismo en las redes eléctricas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nothing's wrong.